Bueno, hermanos, vamos a continuar con la predicación de nuestro culto de adoración. En esta oportunidad tenemos la predicación expositiva número 68 de nuestra serie consecutiva de Marcos. Había anunciado un título, pero veo la necesidad de mejorarlo. Vamos a titularlo así: El Rey de la Fe, la oración y el perdón. El Rey de la Fe, la oración y el perdón. Como subtítulo, una lección más sobre la higuera. Vamos en Marcos 11. Once 20. Está utilizando la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas y algunas referencias a la PSI. Dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Amén. Señor Jesús, hoy recordamos estas palabras que hablaste a tus discípulos. Son las lecciones más acerca de la higuera y acerca de tu fe, de la oración y del perdón. Te rogamos que nos guíes, que nos enseñes, abras nuestro corazón, que nos aumentes la fe, que nos hagas hombres y mujeres de oración y que nos permitas perdonar en nuestro corazón si hay algo que todavía no hemos perdonado. Que seas tú glorificado a través de esta palabra y que traigas vida eterna a aquel que no ha nacido de nuevo y que esté aquí presente o nos esté escuchando en las grabaciones y transmisiones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con la Semana Santa Bíblica. Ya sabemos que esta es la última semana de Cristo, los últimos días de su ministerio terrenal. Hoy este versículo comienza lo que fue el martes. Y aquí en este pasaje el Señor brinda las últimas lecciones a los discípulos. En esta ocasión va a enseñarles lo concerniente a la fe, la oración y el perdón, y cómo estas tres cosas están íntimamente relacionadas. Y vamos a darnos cuenta que el Señor comienza a darnos esta lección basado en lo que ocurrió con la higuera, lo cual ya estudiamos hace poco. Bien, vamos a estar viendo esa enseñanza en dos puntos. El primer punto, vamos a ver una lección sobre la fe, versículos 20 al 23. Y el punto 2, una lección sobre la oración y el perdón, versículos 24 al 26. Comencemos. Primer punto, una lección sobre la fe, versículos 20 al 23. Comencemos. Hermanos, se trata de un día bastante ajetreado. De hecho, el evangelista Marcos nos cuenta que los sucesos del martes comienzan desde 11:20, hoy, hasta el 14:2. Todo eso va a pasar el martes.
Es un día bastante ajetreado. Es el día en donde Cristo más enseñanzas va a darles a los discípulos, por lo menos en lo relacionado a la resurrección, al fin de los tiempos, a la caída de Jerusalén, en fin. Pues aquí comienza el día martes, dice pasando por la mañana. El término en griego da a entender que es casi madrugada todavía, es bien temprano en la mañana, bien temprano. Y el Señor va de nuevo a Jerusalén. Recordemos que esta es la semana previa a la Pascua, así que es una semana llena de gente de varias naciones, judíos conservadores yendo a celebrar las fiestas, en fin. Para nosotros puede ser difícil pensar que tan temprano comienza su día, pero no, eso es algo normal para esta cultura, y más en días de fiestas sagradas. También podemos deducir otra cosa. Están caminando por el mismo camino que habían andado en el versículo 12. ¿Sí? Anote la cita bíblica, Mateo 11, 20 al 22. Ese es el texto paralelo del texto de esta mañana. Pero nos vamos a dar cuenta que Marcos es más extenso, o sea, Marcos nos da más información que Mateo. Se nos dice que el Señor Jesús va caminando con los 12 y pasan por el mismo camino, y los discípulos se dan cuenta que la higuera que él había maldecido el día anterior estaba seca desde la raíz. Un detallito importante, dice que en el 21 Pedro se acuerda, y es el que toma la vocería como siempre, bueno, como casi siempre. Y en el 22 dice, Jesús les dijo. Eso nos da a entender, también de la mano con Mateo 11, que todos los discípulos se maravillaron, todos, solo que Pedro se lo manifestó a Jesús, pero todos, el asombro es de todos, no solo de Pedro, porque Jesús les está respondiendo a todos, no solo a Pedro. Claro, hermanos, imagínense la impresión. El día anterior les dice, nadie jamás coma nada de ti. Y van caminando por ahí al otro día y es un palo seco muerto desde la raíz. Eso es impactante. Porque Cristo tiene autoridad no solamente para sanar a la gente, curarla de dolores, enfermedades, ceguera, parálisis y demás cosas, sino también puede destruir con su palabra. Versículo 21 nos dice que Pedro fue el que se acordó, o por lo menos el que manifiesta que se acordó de la maldición que el Señor había pronunciado, y señaló la higuera a su maestro con una sorpresa muy particular. Claro, hermano, nosotros también nos sorprenderíamos. Una higuera no se seca tan rápido. Un árbol, por ejemplo, que se le echa algún tipo de químico, algún tipo de aceite, va a morir, pero lentamente. Se va secando poco a poco, de verde va a pasar a amarillo, y luego empieza a caer todas sus hojas, en fin, no va a tiempo. Pero esa higuera se pudrió, se marchitó, se secó, se murió completamente. Y recordemos que estaba llenítica de hojitas. Tenía muchas hojas. Y al otro día ya no hay nada. Versículo 22. Ellos están sorprendidos por esta higuera, pero Cristo les da una lección que a primera vista parece que no tiene nada que ver. Cristo aprovecha esta oportunidad para enseñarles acerca de ¿qué? De la fe en Dios. Ojo con eso, fe en Dios. ¿Quién es el que había maldecido la higuera el día anterior? Cristo mismo. El que pronunció la palabra fue Cristo. Y Cristo está dando a entender, o se está identificando con Dios. Bien, vamos a estar viendo eso ahorita. Dice, les enseña acerca de la fe en Dios.
y comienza con unas palabras solemnes. Cuando Jesús, como rabino, como maestro, da una enseñanza muy importante, él comenzaba diciendo: de cierto les digo, de cierto os digo. ¿Se acuerdan? Versículo 22, así comienza. Ese es el clásico y autoritativa manera de introducir sus enseñanzas. De cierto les digo. ¿Y qué dice en el 23? En la Biblia de las Américas: si alguno le ordenara a un monte que se quite y se echa al mar, sin dudar sino creyendo, ¿qué sucederá? Lo que diga será concedido. Lo que diga será concedido. Ese pasaje ha sido utilizado hasta por la actitud positiva. Ese pasaje ha sido utilizado hasta por las leyes de la atracción, por algunas religiones paganas de Oriente, por algunas técnicas de psicoanálisis, de neurolingüística y demás. Es como si a primera vista dijera: lo que usted diga creyendo lo que está hablando, eso va a pasar. Y alguna gente toma esto para decir: las palabras tienen poder y yo puedo atraer lo que yo quiero si lo que yo quiero lo pido con firmeza. O sea, ¿cuál fue el encabezado de esta enseñanza? El encabezado de las palabras de Jesús: tened fe ¿en quién? En Dios. Pero el ser humano, cuando habla de estos versículos, lo que habla es: tengan fe en ustedes mismos, porque sus palabras son poderosas. Pero se dan cuenta, el énfasis no es ese que Jesús está dando. Jesús está diciendo: tengan fe en Dios. Entonces eso es lo importante de tener en cuenta el contexto. Tener fe en Dios no es creer en que mis palabras son poderosas para que se cumpla lo que yo digo, porque eso no es tener fe en Dios, es tener fe en uno mismo. Leamos algunos pasajes rápidamente. Mateo 7:8. Cristo está haciendo eco de palabras que Él ha enseñado antes ya. Dice: todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bueno, ahora miremos 17:20. ¿Se acuerdan cuando los discípulos no fueron capaces de liberar al muchacho endemoniado? Jesús les había dicho esto: por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. O sea, que eso está hablando de algo que ya dijo antes, no es algo nuevo. Pero esas palabras deben interpretarse en su propio contexto. Por ejemplo, lo principal, el contexto más inmediato, ¿cuál es? El encabezado: tened fe en Dios. Cristo quiere enseñarles sobre la fe en Dios. No quiere enseñarles sobre actitud positiva ni el poder de las palabras, empezando por eso. Segundo, ¿cuál es el contexto inmediato más cercano? La higuera. La higuera se murió cuando Cristo la maldijo. ¿Y qué pasó después? Cristo fue y tumbó todo allá en el templo, en las afueras del templo. Ya estudiamos qué significa todo eso. O sea, teniendo en cuenta el contexto, nos damos cuenta que no es la intención del Señor, no es la intención de Marcos, no es la intención del Espíritu Santo darle algún tipo de poder a la lengua, como si Jesús le estuviera enseñando a Pedro a declarar con fe. De ninguna forma se está enseñando a orar con insolencia ni con irreverencia, como alguien que dice con alaridos y gritos: decretamos que está hecho ahora. O como alguien que dice: no aceptamos un no por respuesta. Cristo no está enseñando esa barbaridad.
El Señor está enseñando a tener fe en Dios y está enseñando a través de una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. Decir que por medio de la fe, un monte le ordenamos que se pase al mar. Eso es una hipérbole, porque ni toda la iglesia reunida de todo el mundo con la fe más grande va a hacer eso. La fe no tiene el propósito de cambiar la geografía del mundo. La fe no tiene el propósito de hacer esas cosas grandes de esa manera. Entonces, el énfasis de Cristo no está en la actitud positiva del que ora. Orar con fe no es tener mente positiva. Cristo no está enseñando sobre el poder de la palabra de la fe. Como alguien que dice, es que la fe tiene poder, la oración tiene poder. Lo que tiene poder es el Dios en el que la fe se deposita y el Dios al que se ora. Ahí es donde está el poder, no en los medios. La fe y la oración son medios para llegar, para alcanzar un mejor fin. Así que el énfasis está en el poder de Dios, tener fe en Dios, en el poder de Dios, y también está el énfasis en ¿dónde? En la gracia. Porque ¿por qué Dios va a escucharnos orar? ¿Por qué tenemos seguridad de que Dios nos escucha? Porque en su gracia Él ha prometido hacer eso, y no porque lo merezcamos nosotros. Anote Corintios 13:2. En ese versículo hay una hipérbole. Otra vez, el apóstol Pablo dice, si tuviera fe de modo que traspase los montes al mar, él está hablando hiperbólicamente. Bueno, voy a citar las palabras de MacArthur. Dice este pastor doctor, abro comillas: lo que Jesús estaba diciendo era que si los creyentes creen sinceramente en Dios y se dan cuenta del ilimitado poder del que pueden disponer los que creen en Él, entonces podrían ver el poder maravilloso de Dios en acción. Cierro comillas. Es más, esta frase podría traducirse de otra manera. Tener fe en Dios se puede traducir como aférrense a la fidelidad de Dios. Aférrense a la fidelidad de Dios. ¿Qué podría hacer que nos desviemos, que nos desaferremos de esa fe en Dios? 1 Timoteo 1:4 nos dice un ejemplo. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación, que es por fe. Así te encargo ahora. Hay algo que puede distraer de la fe, y es que en un púlpito o en charlas o debates surjan controversias tontas sobre genealogías, sobre costumbres, sobre opiniones. Es perder el tiempo. Eso distrae de la verdadera fe de Dios. Bueno, en el contexto inmediato nos dimos cuenta que Jesús está profetizando la caída de Jerusalén. De hecho, el del día martes, todo esto que estamos hablando de que comienza el martes, Cristo va a hablar de la caída de Jerusalén este mismo día. Es lo importante de entender el contexto en que tenemos. En otras palabras, Israel no había dado frutos para el reino. Y Cristo les está diciendo, esta higuera que simboliza a Israel
murió, se marchitó porque no tenían fe, la fe genuina. Por eso dice, tengan fe en Dios. ¿Qué tiene que ver la higuera con tener fe en Dios? Eso, que esa higuera se pudrió, se murió, se secó, porque no tenían fe salvadora. Entonces, la diferencia entre la iglesia de Dios y ese Israel étnico que fue desechado, ¿cuál es? La fe. La fe, porque somos hijos de Dios por la fe y no por ser hijos de judíos. El pueblo de Dios no es pueblo de Dios por ser israelita. El pueblo de Dios es pueblo de Dios por la sola fe en Jesús. Entonces, tener fe en Dios, esa es la enseñanza, hermanos. También significa otra cosa. Por eso les decía que Jesús se identifica con Dios, porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, en otras palabras, así como esta higuera se maldijo cuando yo la maldije, se murió cuando yo la maldije, este templo va a caerse, como yo fui simbólicamente a tumbarlo todo. La profecía contra el templo, la maldición contra el templo se va a cumplir. Tan cierto como esa higuera se secó, así se va a caer ese templo. Bueno, miremos el tipo de fe del que se está hablando acá. Es un tipo de fe desafiante en el buen sentido, es un tipo de fe santa, porque en los versículos, volvamos al texto principal de Marcos 11, en el 23 y 24, miren las diferencias. En el versículo 23, la fe cree lo que va a suceder. Y en el versículo 24, la fe ve lo que se pidió como si ya hubiera pasado. Dense cuenta, 23 y 24. Eso nos enseña algo. Que la fe crece, la fe progresa. La fe genuina en Dios es así. Es una fe que no solo cree lo que va a suceder, sino que lo ve como si ya hubiera pasado. Cristo les está diciendo a ellos, ese templo va a caer, el sistema judío va a terminar. Es más, ya ha pasado. Entonces la enseñanza acá no es el poder de las palabras, es enseñarle a los 12, porque son los más importantes que aprendan eso, para que puedan enseñarlo después. Que ellos deben confiar en Jesús como Dios, porque Jesús es Dios. Tengan fe en Dios. Jesús maldijo la higuera y se secó. Jesús maldijo el sistema judío y se cayó. Tengan fe en Dios. Crean que lo que Jesús dijo como Dios se va a cumplir. Y véanlo como si ya se cumplió. Tengan fe en Dios. Porque sus palabras tienen el poder de hacerse realidad, pero no las nuestras, las de Él. Una prueba, la higuera. Entonces, miren por ejemplo esta observación que hace otro pastor, doctor Vicky. Abro comillas, en este contexto, la promesa está relacionada con las oraciones para que Dios venza a los enemigos de su adoración y de su reino. Cierro comillas. Él está enseñando la oración y Él está enseñando el poder y la firmeza con la que se debe predicar. Esta enseñanza no es sobre confiar en sí mismos. Es una enseñanza teocéntrica, gira alrededor de Dios. Tengan fe en Dios, tengan fe en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu. Otra cosa que aprendemos de estos pasajes es que la fe genuina no protesta contra la voluntad de Dios. Pedro
pareciera como si estuviera reprochando, Señor, la maldijiste y mira, se murió. No, Pedro no está hablando de esa manera. Pareciera, casi que llega a ese límite, pero no llega. Porque él está sorprendido, maravillado. Nunca habían visto algo así. Porque la fe no es como alguien que está decepcionado de cómo Dios actúa. ¿Se acuerdan como vimos la semana pasada? Imagínense el apóstol, no, pero ¿usted por qué maldice la higuera? Qué injusto, como dicen algunos escépticos o ateos. Ese versículo muestra que Jesús desbordó su ira, ¿no? ¿Cómo puede ser un Dios, el Hijo de Dios? ¿Por qué no simplemente dijo que hubieran frutos? Cristo estaba haciendo un acto profético para mostrar la caída y el desecho de Israel étnico. Digo étnico porque el Israel de sangre y carne ya no es el pueblo de Dios, pero el Israel de Dios es el que es por la fe. Y en ese pueblo de Dios tanto hay judíos que creen en Jesús como hay gentiles como usted y como yo que creemos en Jesús. La fe genuina no cuestiona las decisiones soberanas. ¿Por qué maldijo la higuera? No. Pedro no está protestando contra la forma de proceder de Jesús. Más bien es como si estuviera mostrando su deseo de aprender alguna lección más que esté detrás de este acto. Es un acto muy difícil de digerir, pero algo hay detrás de ese acto. Ya vimos qué significa la vez pasada y hoy estamos viendo más significado, que si Jesús no hubiera enseñado esto, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Ahora, Cristo dijo, cualquiera que diga a este monte, ¿cuál monte? ¿En dónde está Jesús? ¿Para dónde va? Va para Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jerusalén está en el monte Sión? Y hay un monte que es más alto que el monte Sión, está al ladito, el monte de los Olivos. Es como si estuviera diciendo, van caminando. Cualquiera que diga a ese monte, que eso está señalando el monte. Es un monte alto, bastante alto, tiene cientos de metros de altura. Recordemos, en el Antiguo Testamento la higuera es símbolo de Israel, ya lo comprobamos. Y este monte es símbolo ¿de qué? De lo mismo, hermanos, de la misma Jerusalén terrenal. El monte Sión, el monte de los Olivos. En otras palabras, miren el núcleo de lo que Jesús está enseñando acá a los apóstoles. La predicación del Evangelio va acompañada de juicio, porque ellos van a predicar que Jesús es el Mesías, pero también van a predicar que aquellos que rechacen al Mesías van a condenación. La predicación del Evangelio va acompañada de buenas noticias de salvación y de malas noticias de juicio. Entonces el centro de esta enseñanza es que los apóstoles debían predicar con firmeza el Evangelio de Dios, pero también el juicio de Dios con la misma fe. Miremos un versículo, Salmo 46, 2. Quieren que la fe los lleve a ser hombres valientes. Dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Impresionante. Este salmo ya lo estudiamos en nuestros devocionales. Impresionante. La fe no tiene miedo, aunque el mundo se está haciendo pedazos literalmente. Es lo que aquí está diciendo. Ahora miremos otro pasaje, Zacarías 4:7.
Le habla el profeta Zacarías al gobernador o al príncipe de Judá aquí en este momento, a Zorobabel. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Aquí el profeta está contando, o está profetizando, está dando aliento a que el pueblo construya el templo. Y ellos no tienen plata, no tienen herramientas, no tienen mano de obra para construir un templo como el que Salomón una vez construyó, pero que fue destruido. Entonces están en un terreno dañado, diríamos por acá, peladero. Y hay un monte ahí. Y ellos quieren construir el templo, pero también tienen miedo porque hay naciones vecinas que están pendientes, que si construyen el templo van a atacarlos. Entonces el Zacarías le dice a Zorobabel, simbólicamente, con hipérbole, con metáfora: ¿quién eres tú, gran monte? Frente a Zorobabel serás como una llanura. Cristo está usando lo que dice aquí Zacarías, lo que dijo Zacarías. ¿Y cuál monte? El monte de los problemas, el monte de los reyes vecinos. Sí, pero también el monte Sión, donde iba a construirse el templo. Miren, ahí mismo dice en el pasaje de Zacarías: Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Primera piedra de qué? De la construcción del templo. ¿Dónde se construyó el templo? En el monte Sión, a donde ahorita va Jesús a Jerusalén. En otras palabras, aunque la predicación de juicio consista en quitar a la legendaria Sión, al inamovible monte Sión, porque no se arrepintió, por impenitente. Eso es lo que consiste esa predicación: tener fe en Dios. Eso fue lo que enseñó, por ejemplo, Jeremías. Anote la cita, Jeremías 51:25 en adelante. En ese pasaje, Dios le dice al pueblo de Judá: voy a hacer escombros el monte del templo. Y nadie le cree a Jeremías porque es un monte imponente, está el templo construido. Y Jeremías profetiza eso porque tiene fe en Dios. Y su predicación de juicio consiste, aunque se trate, mejor dicho, es firme aunque se trate de que ese monte Sión va a ser vuelto nada. Eso es lo que significa el acto profético de Jesús cuando tumbó el templo. ¿Se acuerdan las cosas que habían allá en el templo? Cuando maldijo la higuera. O sea, está reiterando la misma idea. ¿Listo, hermano? Entonces esa es la lección sobre la fe. Nada de palabra positiva o de atracción. Punto 2. Una lección sobre la oración y el perdón. Versículos 24 al 26. Después de enseñarles sobre la fe, el Señor conecta esa lección con la oración y el perdón. Es algo bastante llamativo. Es que si uno lee de manera simplista, sin tener en cuenta el contexto, uno no va a entender. Por ejemplo, para entender el tema de la fe, tuvimos que entender el tema de la higuera. Si no entendemos eso, nos vamos a caer en como la gente sin estudios bíblicos, sin formación e ignorancia atrevida, que vamos a creer que no hay que tener actitud para que vengan las cosas, porque ahí dice. Ahora, más adelantico, ¿qué tiene que ver ahora la oración y perdonar? O sea, el Señor, ¿por qué habla? El Señor no habla por hablar, hermanos. Hay una razón de ser. ¿Qué tiene que ver eso con que Pedro le dice: Señor, mira, la higuera que maldijiste se murió? Tengan fe en Dios, oren y perdonen. ¿Qué tiene que ver? Ya vemos qué significa la fe. Ahora miremos versículo 24. Si ellos oran con fe, vendrá lo que piden.
Claro, porque ¿qué relación tiene la oración y la fe? Total. Nadie va a orar si no tiene fe. Y el que tiene fe va a orar. Porque la fe me lleva a pedirle al invisible y altísimo Dios. Entonces, orar con fe es orar sin dudar. Leamos Santiago 1. Un texto que, por cierto, ya estudiamos en la iglesia local. Santiago 1. ¿Se acuerdan? Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la oración y la fe son inseparables, porque el que ora sin fe está hablando solo. El que ora sin fe no va a recibir lo que está pidiendo, porque ni cree en el Señor que puede dar lo que está pidiendo. Versículo 25, volvamos a Marcos. Jesús les dice, pero si oran, y ahora empieza a hablar del perdón. Si oran teniendo rencor contra alguien, la oración será estorbada. Ahora sí aprendamos esto, hermanos. Predicar juicio, predicar el evangelio, deben ir juntas. ¿Cómo sí que predicar juicio? Predicar juicio se refiere a mostrarle a la gente su pecado, mostrarle a la gente el pecado a través de la ley y mostrarle a la gente las consecuencias eternas si no se arrepienten. Ese es el juicio. No es predicar apocalipsis o andar predicando sobre que Cristo va a volver y que el rapto va a ocurrir. Eso no es predicar juicio. Jamás en la Biblia ningún apóstol predicó hablando del rapto o del arrebatamiento. Eso no es bíblico. A la gente lo que le interesa, o más bien lo que necesitan escuchar, es lo que va a ocurrir en el juicio contra sus pecados si no se arrepienten. Pero también no solamente es predicar con fe, sino orando en oración. Y cuando yo ore tengo fe. Y que cuando yo ore también haya perdonado. Porque si alguien ora y no perdona, no es atendido. Vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice, soportándose, le habla Pablo a la iglesia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Quiénes somos o quién es usted para no perdonar a alguien? ¿O quién se cree para acercarse a alguien esperando a que ese alguien le diga perdónenme? No, pues, eso es orgullo. Más bien, perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Aquel que ha sido perdonado por el Padre Celestial puede perdonar cuando lo defraudan. Alguien que no ha sido perdonado por Dios, no perdona. Y no porque sea recíproco, o sea, yo perdono, entonces Dios me perdona. O sea, Dios está atado de manos para perdonar. Y hasta que yo no perdone, no me perdona. No. Miren cómo somos dados de interpretar de manera humanista, ¿no? O sea, todo girando alrededor del ser humano. No. Aquí el centro sigue siendo Dios. ¿Cuál fue el encabezado de la enseñanza? Tener fe en Dios. Ese es el encabezado. Aquí en énfasis no somos nosotros, ni los apóstoles, ni nada. Es Dios. Aquí la enseñanza es que si yo he sido perdonado por Dios, podré perdonar. Para que cuando yo ore con fe,
el Señor me atienda, no solamente porque oré con fe, sino porque no hay un pecado por el cual Dios no me atienda, porque Dios no escucha la oración del pecador. Dios no escucha ni va a conceder petición a alguien que está en pecado, porque Dios es santo. En cambio, el Dios del mundo promete éxito, prosperidad y muchas bendiciones hasta al fornicario, al pecador, al adúltero. Le prometen amor y bendiciones al chismoso, al divisor, al amargado. Ese no es el Evangelio. El que no perdona las ofensas, tampoco el Padre perdonará las suyas. El término griego para ofensas puede traducirse como transgresiones o como ilegalidades. Hace referencia a dos cosas. Primero, cuando alguien se aleja de la rectitud y de la verdad. Y algo que es muy llamativo, dense cuenta que en el pasaje dice, en el verso 25, si tienen algo contra alguno, o sea, no solamente contra cristianos, contra tu hermano, alguno, ahí aplica hasta el prójimo inconverso. Segundo, está refiriéndose a desviaciones de carácter, leves o graves. ¿Desviaciones de carácter? Sí, lo que decía Colosenses 3:23. No, yo no lo soporto. No soporto a esa persona me quita la paz, como que no me siento bien. Es desviación de carácter eso. La falta de perdón viene siendo falta de arrepentimiento. Porque si perdonamos, como Dios nos ha perdonado, estamos mostrando el Evangelio. Pero si nos negamos a perdonar, pero pedimos que Dios nos perdone, estamos mostrando que nuestro arrepentimiento no es genuino, es falso. Porque mi pecado es más leve, lo que hizo esa persona es más grave que lo mío. Yo sí merezco perdón, pero él no. Miremos algunos pasajes, Mateo 6:14, pero no vamos a alcanzar. Leamos ese Mateo 6:14 y les doy los ojos. Dice, si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. O sea, es algo que Cristo ya enseñaba antes, no es nuevo. ¿Sí? Anote la cita, Mateo 18:35. Lucas 6:37. Ahora, en esta segunda sección, ya vimos la fe. Ahora, cuando estamos viendo oración y perdón, la enseñanza es esta. No existe eficacia en la oración cuando hay divisiones en el propio corazón. Lo que mirábamos ahorita en la desviación del carácter. Cuando alguien no quiere perdonar, no le nace perdonar. Pero tampoco hay eficacia en la oración si hay división con los hermanos o con el prójimo. Porque la base de la unidad es el perdón. No puede haber unidad si no hay perdón, porque tarde o temprano vamos a ofendernos o a lastimarnos entre nosotros y va a tocar perdonarnos. Aplica el matrimonio, padres e hijos y iglesia. Anote esa cita, Mateo 18:16. En pocas palabras, la oración congregacional debe sostenerse sobre las bases de la fe y la unidad. Acuérdense que Jesús le está respondiendo a los discípulos, les dice, tengan fe en Dios. Jesús no le está hablando solo a Pedro, le está hablando a los 12, a ellos juntos. Deben tener fe, deben perdonarse entre ustedes y deben ser hombres de oración. Prediquen con determinación, con firmeza. ¿Sí?
Es negar el Evangelio, que un hijo de Dios se acerque en oración con raíz de amargura. Eso es negar el Evangelio. Es un clamor hipócrita el que tiene 3 manchas, o alguna de las 3. Que en el clamor haya resentimiento. Eso es un clamor hipócrita. Que en el clamor haya incredulidad. No cree lo que está pidiendo, no cree en el Señor. Clamor hipócrita. O pide